En la actualidad el tema de las conspiraciones se ha proyectado de gran forma por todo el mundo, y aunque en el centro de nuestro país esto no se da como en la frontera norte mexicana, nunca faltan los sujetos que sin conocimiento del tema copien y peguen como enajenados esas notas amarillistas que rayan en lo absurdo y dificultan la realidad de estos acontecimientos. El acceso a las redes sociales y la facilidad para propagar noticias sin fundamentos han sido básicas para que como reguero de pólvora veamos notas por todo el mundo de supuestas manipulaciones y conspiraciones encabezadas por entidades secretas que desde su trono nos vigilan y mueven los hilos de la humanidad a su antojo. ¿Pero esto es cierto? ¿Realmente grupos de poder mueven los hilos? ¿Son terrestres? ¿Está trazado ya nuestro destino? Acompáñanos y conoce una plática entrevista con un especialista. Entérate de cómo estas sociedades secretas se disputan el mundo. Mi nombre es Roberto Samael e iniciamos. Transmitiendo desde la Ciudad de México por Internet, para todo el mundo, inicia Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Conexión Paranormal. Entendemos como conspiración a un complot, maquinación política o acuerdo secreto entre varias personas e incluso naciones con el fin de deponer al poder establecido, o sea, destinado al derrocamiento de un gobierno o cualquier otro tipo de poder.
Bienvenidos, estamos en un programa más de Conexión Paranormal, en esta ocasión para tratar algo sobre las conspiraciones, y me encuentro con un personaje, un amigo que tiene años que lo conozco, y él nos va a platicar algo sobre este tipo de conspiraciones, a lo que él entiende, a lo que él sabe, y creo que va a ser una plática muy interesante. Me refiero a Paco Vaca. Y Paco, es un placer que estemos aquí platicando, y me gustaría saber, para la gente que te va a escuchar, ¿qué haces? ¿Quién es Paco Vaca? Roberto, muchas gracias. Un saludo al auditorio, a todos los que nos están escuchando. Vamos a entrar a una dimensión muy particular porque vamos a hablar de conspiraciones y de todo lo que de ahí devenga. Bueno, me presento, soy Paco Vaca, muchos de ustedes quizás me conozcan. Soy caricaturista editorial del periódico El Universal, online, del periódico El Gráfico. Hago un poco de caricaturas, hago humor, escribo. Bueno, en realidad me dedico a todo lo que tiene que ver con la comunicación, porque aparte es una de mis pasiones, y también todo eso me ha llevado a leer, a investigar, y pues me ha metido en algún momento y en un punto a este momento de conocer gente interesante como Roberto, y poder nosotros en algún momento tener esas largas pláticas sobre este tipo de temas que al final y al principio son una conexión paranormal. Pues Paco, yo te agradezco el tiempo, y sobre todo cada que te veo me sorprendes con lo que me dices, con lo que hablas, con lo que me muestras, y en esta vez, aunque no puedo platicar mucho de ello, pero ya habrá momento y manera de que ahondemos en esto, porque realmente es increíble, y si yo que estoy inmerso en estos temas más o menos lo puedo entender, no creo que sea fácil de digerir. Pero volviendo a las conspiraciones, ¿qué sabes? ¿Qué es una conspiración para ti? ¿Cómo funcionan? Bueno, son temas, volviendo previo a esto de lo que comentabas, que cuando uno los está pues viviendo, se convierten de pronto en ya tu vida. Es una forma de vida, es como el respirar, y es una conexión con la que... ¿Pero cómo entras a esto? ¿Cómo entro? Pues desde niño. Yo creo que toda mi vida ha habido esa conexión, y desde antes de nacer, porque ha habido siempre como ese recuerdo, y pues ahora te acabo de mostrar algunos ejemplos, pero bueno, eso ya abordaremos en alguna otra ocasión. Pero creo que todo, como te explicaba, pasa a partir de entender la multidimensionalidad y la multiconciencia, por así decirlo. Entonces es encontrarte y conectarte con esos referentes, y ahí es donde comienza pues la aventura del conocimiento y de la experiencia. Pero bueno, vamos a entrar al tema, ¿no? Las conspiraciones. ¿Qué son las conspiraciones? Las conspiraciones vamos a abordarlo en este momento desde el punto de vista de la comunicación social. Yo, como comunicólogo, bueno, tengo en un punto la teoría y la estructura para poder analizar el proceso de la comunicación, y en este caso las conspiraciones como tal obedecen a un proceso de comunicación que está más que estudiado y más que estructurado para poder en un momento determinado interferir, ingerir e influenciar a partir de historias que permean el imaginario colectivo, para lograr así crear toda una referencia, y que nos lleve a puntos que están inherentes en la psique humana, como el misterio. Cuando tú abarcas el tema del misterio, en ese momento todo puede ser posible, y es ahí donde la conspiración encuentra su caldo de cultivo, por así decirlo, para empezarse a expandir. Debemos de tomar en cuenta que hoy tenemos medios de información completamente veloces, lo que nos permite podernos acercar a todo este tipo de teorías. Pero aunado a que cada uno de nosotros puede en este momento ejercer como un opinador, por así decirlo, sobre el tema, va generando lo que se conoce dentro de las multiplataformas como viralidad, y eso hace que en un momento determinado, como aquella teoría del rumor que se habla, que es la teoría de la bola de nieve, que tú puedes aventar una pequeña pelotita de nieve, y en su caída y su rodar puede generar un alud que cubra toda una aldea.
Eso es lo que se maneja dentro de la comunicación como la teoría de rumores, y eso en los años 60, 70 se hablaba dentro de la sociología, por así decirlo, y la historia de los política principalmente, donde alguien decía: oye, yo conozco a alguien que trabaja en el banco que me dijo que viene una evaluación para la próxima semana. Ese rumor, que comenzaba como una bola de nieve, en 4 días ya era una luz completa, siendo que había comenzado con un rumor. De esa manera es como los teóricos de la conspiración y los conspiradores generan la información para diseminarla. Entonces, tiene su origen, como lo repito, en las antiguas religiones, creando una expectativa principalmente de miedo, de incertidumbre y de misterio, para así poder influir e influenciar tu mente. Entonces, en ese momento se dieron cuenta que unos pocos que contaban con la información, la tecnología y la capacidad de poder generar todo un evento mágico y teatral, podían provocar en el espectador una suerte de temor, de control y sobre todo de misterio. Desde los antiguos mexicas hasta nuestros días, el centro histórico de la Ciudad de México guarda un sinfín de historias, leyendas, sucesos, arquitectura muy interesante que siguen ahí y nos invitan a conocerlo. Descubre más de sus misterios y construcciones con el libro del mágico Centro Histórico de México-Tenochtitlán, del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon. Los temas más polémicos, los investigadores más renombrados, los casos actuales más importantes, escúchalos aquí, con Roberto Samael y Conexión Paranormal. Continuamos. Esto se sigue propulsando a través de la historia de la humanidad hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial, con todos esos experimentos psicotrónicos de control mental. Fue en el momento en el cual todo ese conocimiento se supo llevar a los medios de comunicación masivo, y a partir de eso lograr así generar toda una gran industria que separadamente y de manera paralela se manejara de la misma forma en que se ocultaba la verdad por una parte. Entonces podemos verlo mientras se daba aquí en México el debate, y todo el mundo estaba metido en el debate. En un lado se estaban generando ciertos rituales, en el otro ciertos sacrificios, y en el otro ciertos movimientos que van a influir completamente en el desarrollo de los siguientes meses, que van a ser cruciales para los próximos años de este país y del mundo. Entonces creo que tenemos que tener en cuenta que por un lado te distraen y por el otro lo trabajan. La mano derecha nunca se debe dar cuenta de lo que hace la izquierda, y eso es como lo manejan. ¿Por qué? Porque al final, pues bueno, hay quien debe de tener el control del caos. Nada más para ahondar un poco en un dato histórico. Los creadores de la teoría de la conspiración fueron 2 estadounidenses. En un libro que publicaron en 1971, donde el libro se titula Nadie se atreve a llamarle conspiración. El autor de este libro se llama Gary Allen,
que era un periodista y también un investigador de la sociopolítica, pero este señor Gary Allen murió en 1986, y el otro señor que se llamaba Larry Abraham. Los dos fueron los que acuñaron el tema de llamarle teoría de conspiración, y ellos dos fueron los que a partir de su investigación empezaron poco a poco a ahondar en la forma en la cual se llegaba a conclusión de que un grupo minoritario y poderoso era aquel que lograba controlar el mundo. Posteriormente vinieron algunos autores como Stulin o como otros más, en los cuales nos hablan desde el grupo Bilderberg, el Club de Roma, nos hablan de la masonería, de los Illuminatis, del Vaticano, de los judíos, creo, los científicos, hasta llegar al colisionador de hadrones ahí en Suiza, el CERN, hasta llegar a los puntos en los que de pronto toda esa información nos manipula. Pero recuerden que cuando el río suena es porque piedras lleva. Para Roberto Contreras, para su audiencia, les mando un saludo muy cariñoso. Estamos en el programa. Para todos ustedes les mando un abrazo. Un mundo nos vigila, nos vigila. Durante la noche del 14 de febrero del año 2000, en la Ciudad de México, un objeto volador no identificado sobrevoló una de las urbes más grandes del mundo y bajó en una vocacional de la delegación Azcapotzalco. Evidencia, aceptación por parte de las autoridades oficiales, la presencia de un extraño ser, efectos colaterales y muchos testigos dejó este suceso, que lo convierte en uno de los más interesantes y relevantes en la historia ovnística de nuestro país. El ovni del 14 de febrero del año 2000. Adéntrate a conocer este acontecimiento a través de las indagaciones directas del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon. ¿Quieres decir que son rumores? ¿Es mentira? Nada es verdad ni nada es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Sin embargo, no puedo asegurarte que sea mentira. ¿Por qué? Porque cada día nos damos cuenta que el mismo Maquiavelo lo dijo en algún momento. Tú tienes que tener control sobre de tus seguidores. El príncipe tiene que tener control sobre sus súbditos, sobre la plebe, sobre sus gobernados, y no puedes perder control porque vas a dejar de ser el príncipe. No todos los que están en este mundo tienen el mismo origen, no todos tienen el mismo destino y no todos tienen espíritu. La gran mayoría son seres animados, lo único que tienen es ánima y sirven para decorar todo este escenario que estamos viendo. ¿Son borregos? Si quieres llamarle borregos, pero en realidad todos tienen, desde que nacen, una programación que viene desde el punto de vista ya genético. La clave es lograr salvarte de esa programación, salvarte de la programación social que te pone la cultura en la que te desarrolles a partir de un tiempo y de un determinado lugar en el que naces,
Y la clave es conectar a partir de tu intuición y de tu emoción. Cuando logras saltar esa generalidad, desde arriba empiezas a ver un poco más claro. No es lo mismo mirar de abajo para arriba que de arriba para abajo. Y subes al nivel en el que empiezas a entenderte con los que empiezan y con los que mueven los hilos acá abajo. Y ellos lo detectan y lo saben y respetan y te invitan a participar y te seducen. Pero de ti depende que no caigas a hacerles el calvo gordo, porque del otro lado también tú puedes jugarles la contra. Esto es un juego, un despertar de conciencias. Entonces, como te repito, no todos tenemos el mismo origen ni el mismo destino. Y todo lo que vemos acá abajo, enfrente, es una suerte de escenografía que incluye también seres animados que están en el nivel de los seres que tienen ánimas, como los animales. Entonces, la clave es despertar para brincar al otro punto, y no más tener ánima, sino tener conciencia, porque al final todo mundo lo que busca, estos seres, es la masificación y moverte como masa. Por eso tenemos alimentación, medios de comunicación, música, modas, cultura, tendencias, incluso tecnología para llevarte a la masificación. Cuando tú logras entender quiénes son los que están jugando ese juego, los enfrentas. Ellos lo saben, y como saben que tú estás en el mismo nivel de juego, empiezan ellos a respetar. Pero no eres el único, hay varios. Y ahí es donde se juega el juego, arriba. Acá abajo solamente ven las consecuencias. Entonces, como hay un dicho muy mexicano, aunque todos somos del mismo barro, no es lo mismo bacín que jarro. Si tú crees que tienes un caso que podríamos presentar en Conexión Paranormal, y si quieres comentarnos algo o ver las investigaciones que tenemos, puedes escribirnos a conexiónparanormal@hotmail.com o visita nuestro blog en www.cparanormal.blogspot.mx o búscanos en la red como Roberto Samael. Ahí aparecerán nuestros enlaces. Pero no te confundas, hay muchos que nos siguen el paso, pero difícilmente serán como nosotros. Contáctanos y cuéntanos tu caso. Sobre los duendes se dicen cosas tan increíbles como que viven en el plano físico y el astral, trabajan el suelo y las raíces de los árboles, dándoles poder para crecer, hacen sus casas en troncos viejos, tienen apariencia de viejitos y son misteriosos. El tiempo que pasan en este plano lo hacen alejados del hombre, ya que no les resulta fácil adaptarse a la frecuencia que nosotros manejamos. Pero ¿esto es cierto? Adéntrate a conocer casos con evidencia fotográfica de forma seria y directa. Conoce más sobre estos seres y su interacción con los humanos con el libro Duendes, nuestros vecinos secretos, del investigador Roberto Samael. Conoce más sobre el mundo férico. Paranormal.
Las teorías conspirativas exponen y buscan prueba de explicar un acontecimiento o una cadena de acontecimientos sucedidos o todavía por suceder, ya sea percibidos o reales, comúnmente de importancia política, social, económica, étnica o histórica, por medio de la existencia de un grupo secreto y poderoso, extenso, de larga duración y generalmente maligno. Quiero preguntarte, la tecnología que tenemos ahora, el internet, que se meten tantas cosas, que salen de tantos sucesos extraños, raros, que conspiraciones como MK Ultra. Quiere decir en alemán Mind Control nivel ultra, el máximo control. ¿Existe eso? Claro. Nos remitimos nuevamente a lo que les hablaba acerca del control mental. Durante la Segunda Guerra, vamos a hablar no de conspiración, sino de historia, porque también de aquí surgen las conspiraciones. El ejército nazi, sobre todo sus ideólogos, pero principalmente sus científicos, lograron hacer experimentos tanto biológicos como psicológicos e incluso parapsicológicos, si podemos llamarles de manera, para poder controlar mentalmente a los individuos. Así vemos de pronto cómo cierto tipo de palabras, cierto tipo de rituales, cierto tipo de ademanes en un discurso o en la televisión o el ritmo con el que se mueven llevan a una especie o una suerte de hipnotismo. Y hablando de masas, esto se empezó a trabajar desde la Segunda Guerra, sobre todo la capacidad que tenía, en este caso vamos a hablar de Hitler, cómo lograba él fascinar a las masas, pero todo esto tenía un estudio previo que llegó con un conocimiento ancestral. Sabemos que Hitler pertenecía a una sociedad secreta que se llamaba la Sociedad del Thule, y esta Sociedad del Thule nos remite a sus ancestros fundadores, que hablamos de las logias secretas de los Illuminatis y anteriormente conocimientos desde los egipcios, los esenios, pasando por todo lo místico de las culturas germanas y toda aquella gran concentración de mitología llega al punto en que se concretiza dentro de un conocimiento secreto que fue aplicado a partir del símbolo, de los simbolismos, de las palabras, de los ademanes y sobre todo del conocimiento para poder manipular mentalmente a los individuos de manera masiva. Si mal no recordamos, el famoso estratega de la propaganda nazi, que implicó desde carteles y toda una tendencia Art Nouveau y Bauhaus mezclada para poder generar así toda una iconografía que nos llevaba a esos carteles, al cine, a la música, a todo lo que tenía que ver, incluyendo el diseño desde los Zeppelin, los aviones, los uniformes, los diseños de los automóviles, hasta los famosos modelos Hanneboy, que son los que conocemos ahora como los famosos ovnis, que las campanas, que todo esto también tiene una historia que nos habla de poder trasladarte en el tiempo y en el espacio. Pero bueno, volviendo al tema de cómo lograban controlar mentalmente, pues fue a partir de que uno de tantos axiomas que se mencionan es aquel que dice que una mentira repetida 1000 veces llega a ser una verdad, y eso surge porque se le llama programación mental, programación neurolingüística, tan utilizada en tantos lugares a lo largo de la historia de la humanidad, y en este momento incluso hasta para poder tener ventas exitosas, ¿no? Un equipo de ventas exitoso. Pero bueno, regresando a lo hablado, uno de los puntos a los que se llegaba en el mayor nivel era el MK Ultra, que quiere decir Mind Control al último nivel Ultra, y esto fue en un momento tomado para posteriormente
después de que se ganó la Segunda Guerra por parte de Rusia y los Estados Unidos, desmantelaron lo que era la Alemania nazi y se hubo un movimiento muy importante que se llamó el movimiento del famoso paperclip, que fue llevado a los Estados Unidos los mayores científicos, entre ellos aquel físico, doctor en física von Braun, y por su parte los rusos hicieron lo mismo, llevándose a otro grupo de científicos y dividieron a la Alemania, como sabemos que es historia, en dos, que era Alemania Oriental y Alemania Occidental, como un experimento social también. Pero todo ese conocimiento pasó a la corona inglesa, a la corona británica, para poder así haber creado lo que vendría siendo el famoso grupo secreto de la policía británica M16. Ellos también lograron generar algo que investigar por ahí sería interesante, el famoso Instituto Tavistock para investigación de control mental. De ahí surgen, entre otros, los Beatles. Como los Beatles, con todo el simbolismo esotérico que ellos manejan detrás, con el conocimiento del control mental, lograron a partir de frecuencias musicales y de cierto tipo de tonos y palabras repetitivas fascinar multitudes. Fue el primer experimento, el primer gran experimento de control mundial de la posguerra a partir del arte pop. ¿Qué implicó esto? Que a la vez y a su vez empezaban a desarrollarse elementos tecnológicos de control masivo, más allá del cine, la televisión, que era lo que permitía lograr como llevar eventos masivos hasta tu propia casa y tenerte, a partir de tiempos de rituales numerológicos que ellos manejan, eventos en los que te atrapaban, para así moverte de manera inconsciente a realidades que ellos quieren manejar. Tenemos el Mundial de Fútbol, tenemos conciertos masivos, tenemos eventos que eran transmitidos a través de la televisión, y todos, si nos podemos analizar, es en fechas significativas con personajes y elementos que son iconográficos, por así decirlo. Entonces, sí existe el control mental, es una realidad. Entonces, pues sí, a partir de ahí nosotros podemos ver cosas que ellos quieren que veamos. Y como lo repito, una mentira repetida 1000 veces llega a ser una verdad. Entonces así hemos creído que el hombre ha llegado a la luna porque lo hemos visto en televisión. Hemos creído que estamos viendo un aparato que está en Marte en unas montañas porque lo estamos viendo en televisión, cuando la realidad es simplemente la misma. Seguimos siendo manipulados a partir de frecuencias cerebrales con un electromagnetismo probado, en el cual se embullen a partir del subconsciente imágenes para generarlos en gramas y colocarnos dentro de una realidad que nosotros asumimos como auténtica, que solo es virtual, como todo lo que vivimos. Así de simple. Entonces, cuando alguien tiene ese conocimiento, logra en un punto trasladarlo y traspasar esas fronteras sutiles de percepción y logra influir en ti. En ti que estás escuchándolo, aunque no lo creas, tú que tienes tu celular y estás programado a que cada vez que entra un mensaje lo abres. Así de sencillo. Eso es control mental. Y alguien está beneficiándose de eso sin que tú lo sepas. Pero ni modo, estamos en eso. Ahora hay que ver cómo podemos surfear en esas olas de ese mar tan encrespado. Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable.
de más de 2 décadas indagando sobre las otras realidades, el investigador Roberto Samael nos presenta su libro, De lo extraterrestre a lo paranormal. En este libro podrá usted conocer sucesos increíbles e investigaciones propias, casos seleccionados que además contienen mucha historia. Te invitamos a conocer ese mundo extraño, el de las otras realidades, de forma seria y objetiva. Adquiérelo en Amazon. Las conspiraciones de orden étnico y político son aquellas denominadas conspiraciones judeo-masónico-marxista internacional o simplificada como conspiración judeo-masónica. Ejemplo de ello es la del 9/11, con una serie de hipótesis alternas sobre el origen y desarrollo de los atentados que tuvieron lugar el 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center, en el Pentágono y en una zona rural de Pensilvania en la Unión Americana, que desacuerdan con la versión oficial. Yo creo que no basta para un programa, esto es de platicarlo y platicarlo, pero tratando de resumir esto, yo quiero hacerte preguntas y más o menos tú me vas a responder. Primero, ¿qué relación hay con la religión, la iglesia? Como te lo repito, el ser humano es un ser sociable, pero a la vez también es un ser que necesita tener una individualidad, y él, en el entendido de su individualidad, comprende que algo lo trasciende. La iglesia, las religiones, entendieron que para que pudiera tener sentido una posible conexión con un plano divino, del cual todos como seres humanos devenimos, lograron entender que esto solamente se podría lograr a partir de la repetición de rituales y de la posibilidad de darte a entender que a partir de eso tú podías acceder, conectarte con otra realidad que te trasciende, lo cual se logra a partir de lo que muchas religiones mencionan, mantras, llamémoslos orientales, estados alterados de conciencia provocados por experiencias de éxtasis frente a la música, cierto tipo de drogas, cierto tipo de alimentos o incluso cierto tipo de meditaciones profundas. Pero vieron que una manera que pudiera ser un poco más cercana y controlable fue a partir de la repetición de rituales y a la repetición de cierto tipo de enseñanzas que se fueron dando para poder así controlarte mentalmente. Y entonces, cuando el ser humano logra hacerlo de manera natural, a veces no encuentra explicación. Sin embargo, él necesariamente busca que alguien le explique su entorno. Y para eso surgieron los brujos, los chamanes, los sacerdotes y todo aquel que de pronto se le puede dar una categorización o un título. Puedes llegar a considerar que está más arriba de ti. Tú cedes y tú otorgas y concedes prácticamente tu ignorancia, por así decirlo, para que aquella persona logre poderte
en un sentido, guiar, llevar por un camino que él conoce. El problema está en que cuando tú, como veamos dentro de esta estructura piramidal, pues vas cediendo de abajo hacia arriba, entonces hasta arriba encontramos que hay alguien que, aparte de todo, controla a todos los que te controlan. Entonces es ahí donde te das cuenta y dices, a ver, momento, aquí hay algo que no está funcionando. Pero, pues bueno, si te interesa, empiezas a investigar y te empiezas a llevar tus sorpresas y empiezas a conocer pues realidades que no esperabas. Pero el 99% de la población no le interesa y vive cómodamente siguiendo lo que todos los demás le dicen que hay que seguir. Nada más veamos cómo la gente se apasiona por un candidato, por un equipo de fútbol, por cualquier cosa que lo tienes de manera inmediata. Bueno, son simplemente todo eso herramientas de control para que tú sigas viviendo dentro de una, vamos a llamarle como, que no quiero que sea conspiranoico, pero dentro de una matrix que ni siquiera tú estás logrando diseñar ni controlar. Entonces, pues bueno, estamos todavía como humanidad en un punto en el que alguien sigue manipulándote aquí abajo. Entonces, pues bueno, todo eso te lleva a darte cuenta que a la medida en que vas investigando, vas atando cabos y vas descubriendo que sí, detrás de todo esto existe una manipulación. Más allá de una conspiración, es una manipulación. Porque una conspiración, como tal, implica que unos pocos controlan todo y ellos hacen todo para que tú no te des cuenta. Y así conspiran contra de ti. Sin embargo, esto es una gran manipulación de la cual, a su vez, ellos también son simplemente títeres de una mano que mueve los hilos. Y es ahí donde, cuando empiezas a darte cuenta de lo que se trata, tienes que tomar dos decisiones: armarte de valor y seguir, y realmente aguantar lo que vas a ver, lo que vas a descubrir y a lo que te vas a enfrentar, o simplemente quedarte en tu zona de confort y continuar así hasta el fin de tu existencia en este plano terrenal. Entonces creo que para ahondar y ya para ir concluyendo un poco todo esto, pues sí, la conspiración existe. Las teorías como tal pues son varias posibilidades que tienen en sí una base o una hipótesis pseudocientífica o relativamente cierta. Pero la realidad es que cuando empiezas a unificar todo esto, sí te lleva a un punto, del cual pues en algún otro programa hablaremos, porque creo que cuando empezamos a entender de quién se trata el que realmente está moviendo los hilos acá abajo, pues habrá que empezar a tomar las precauciones. Y pues bueno, creo que aquí solamente vamos a salir cada quien por nuestra cuenta. Aunque por más información que se dé, por más posibilidad que tengamos de compartir lo que estamos viviendo, nadie experimenta en cabeza ajena. Entonces tendremos que salir por sí mismos en esta o en alguna otra existencia. Pero pues bueno, es parte de este juego. Esto es un filtro y tenemos que jugarlo, nada más. Existe un lugar a orillas del mágico centro histórico de la Ciudad de México, en donde fueron depositados los restos de importantes personajes que movieron al país. Se dice que ellos fueron masones, y que con sus actos y decisiones guiaron las directrices de nuestro México de aquellos años. Además, ahí hay evidencia de la presencia del más allá, espíritus o almas en pena que aún se dejan ver, señalando y mostrando claves ocultas en torno a este sitio. La historia secreta del Panteón de San Fernando, el libro del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon y adéntrate a conocer hechos históricos y a develar este misterio.
Estás escuchando los temas de ciencia, historia y de las otras realidades de forma seria y objetiva. No copiando, ni pegando, con temas directos, actuales e investigadores de primer nivel. Y aunque hay muchos que quieren ser como nosotros, e incluso usan nuestro mismo nombre, difícilmente podrán igualarnos. Imagínate que ni talento tienen para crear un título propio. ¿Qué podrían ofrecerte? No lo olvides, estás en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Continuamos. Conexión Paranormal. Y otra pregunta, Paco, porque pues te digo que ahondar es mucho y nos vamos a prolongar demasiado. Platícame de los masones. ¿Qué tanto se dice de ello? ¿Qué tanto sabes tú? Bueno, mira, creo que ahí también interviene un gran misterio que hay como tal. La masonería como tal tiene dos vertientes, podemos decirlo, que es una vertiente operativa y abierta y una vertiente secreta u oculta, por así decirlo. Nosotros, la gran mayoría podemos decir el 99% de las personas que investigan sobre masonería, encontramos prácticamente la misma información. Y la gente entiende que pues son sociedades discretas hasta un punto, y después del conocimiento público comienza no lo discreto sino lo secreto. Es ahí donde encontramos nosotros conocimientos que te llevan a desvelar el velo que cubre esta pared de ilusión. Encontramos ahí que a partir de fórmulas, rituales, números y palabras, logras permear distintas realidades que se manifiestan ante el entendimiento. Es ahí donde, como dicen en la política, se hacen los pactos en lo oscurito. Creo que ahondar en ese tipo de respuestas, por así decirlo, nos llevaría a tener necesariamente el mismo, como se dice dentro de la investigación, el mismo marco teórico, las mismas herramientas y el mismo conocimiento para poder compartir lo que se entienda. Cuando careces de ese conocimiento de manera general, no puedes explicarlo porque la parte que lo quiere entender no lo va a comprender. Es como si yo llegara y te dijera, a ver, pásame un lápiz para borrar esto que escribí. Y tú no tienes idea ni lo que es un lápiz, ni lo que es un borrador, ni lo que lo hago. Me dice, ¿qué es eso? Le digo, pues un lápiz con lo que escribes y con lo que puedes borrar. Y no lo conoces, entonces pues no vas a poder entender para qué es un lápiz, cómo lo utilizas, cuál es toda, digamos, la trayectoria, la historia de lo que significa tener un lápiz, cómo ha funcionado en la historia de la humanidad un lápiz y qué posibilidad tiene adelante de poder servirnos como una herramienta para trabajar, para diseñar, para escribir, para proyectar. Entonces, pues bueno, lo único que te digo es que si no sabes lo que es un lápiz, te puedo decir que hay un instrumento, una herramienta que te sirve para poder hacer lo que tú quieras. Y aún así va a depender muchísimo de esa mano que logre manipular ese lápiz para poder así generar y sobre todo impactar gráficamente con una idea tan personal como el pensamiento de aquel que lo utilizó. Entonces, sí, podría yo quedarme en la parte del misterio, de contarte alguna historia o de decirte, generar un poco más toda esa mística que nos llevaría a una conspiración detrás
del telón de la ilusión, que es lo que te puedo asegurar que existe y donde estamos. Pero sí, la hay, pero ¿cómo le explicas? En un medio de comunicación, con palabras, nos limitamos. Por eso, el principal elemento de comunicación, la principal estructura ideológica con la que se comunica, con la que aprendió a comunicarse el humano, fue a partir del símbolo, a partir del signo. Y para que perdure y esto preceda generaciones a futuro, debe de quedar grabado en piedra, como lo que te enseñan en el primer grado de la masonería. Así lo resumo: pulir tu piedra bruta. Ahí empieza la historia. La muerte, una palabra con mucho contenido, es lo único propio con lo que nacemos y tarde que temprano todos experimentaremos. Hay personas que sufren algún tipo de accidente y mueren, e inexplicablemente regresan, vuelven y nos cuentan sucesos y cosas extraordinarias que vieron en ese viaje mientras morían. Te invitamos a conocer más de este tipo de experiencias con entrevistas directas de gente que murió y regresó, con el investigador Roberto Samael, en su libro Los extraños viajes del cerebro. Adéntrate a conocer lo que nos podría esperar cuando dejemos esta vida. Adquiérelo en Amazon. Estás escuchando Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Regresamos. Dime cómo entran las conspiraciones o este tipo de manipulación en México. Bueno, entra desde el primer momento en que se conoció hace miles de años este continente y fue preparado para que en su momento llegara a convertirse en lo que tenemos ahora, América, dividido en una América anglosajona y una América latina, la cual está regida por dos logias, la yorquina y la escocesa, el rito yorquino y el rito escocés. Unos hablan inglés, otros hablan español, pero entre aquellos que tenían y detentaban el conocimiento fueron formando los países. Ahí hablamos de los padres fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica, los reformistas, los creadores de México, después de 300 años de preparación de la corona española hacia abajo. Si tú analizas todos los próceres históricos de nuestros países, han tenido una conexión directa con una sociedad secreta. No hay uno que no lo haya tenido. Y esto deviene desde las revoluciones, desde las inquisiciones,
donde se fue formando grupos que se separaron con el conocimiento. Y los podemos remitir así hasta los templarios, yéndonos más atrás, llegar hacia los egipcios, los cátaros, los esenios, aquellos que detentaban y conservan para sí el conocimiento secreto de este plano dimensional. Entonces nos lleva hasta este momento. ¿Y cómo llegan las conspiraciones a México? Pues bueno, la primera conspiración te la dejo porque este es el único país que tiene una X en todo el mundo. Esa es una tarea para ti. Va a estar interesante descubrirla. ¿Por qué encontramos de pronto que el centro de este país se encuentra en el centro electromagnético del planeta? ¿Por qué entendemos que el toroide del 12 de diciembre de 2012 tuvo su gestación, su génesis, su origen en el punto geográfico donde hoy se va a construir el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México? Bueno, hay muchas cosas que yo pudiera contarles que nos llevarían a una gran conspiración de conspiraciones. Pero pues bueno, creo que también hay que encontrarle por aquí, dejarle tarea a nuestro auditorio para que se vaya poniendo a leer y estudiar, para que algún día todos platiquemos de esto y descubramos la verdad y que no solo la tengan algunos. La tecnología que ahora tenemos en cámaras de vigilancia y en celulares, con sensores especiales, nos han permitido captar, obtener fotografías y videos increíbles y aterradores de ciertas formas anómalas que parecen tener conciencia. En todas las religiones e historia mundial nos han hablado sobre ellas, entes que interactúan con el hombre, pero ahora las podemos ver. Ya hay evidencia de ese mundo alterno con el que coexistimos. Entepar, entidades teóricas paralelas, el nuevo libro del investigador y escritor Roberto Samael. Adéntrate a conocer entrevistas, origen, comportamiento y reveladores testimonios sobre estas anomalías que siempre han estado aquí. Entepar, mi mundo, su mundo. Adquiérelo en Amazon. Hay muchos hechos inexplicables e historias increíbles a nuestro alrededor. Sobre ellos, nos hacemos constantes preguntas tratando de saber qué son o por qué ocurren. Muchos de estos sucesos son polémicos y difíciles de creer, pero existen. Los vemos o sabemos de ellos constantemente y nosotros los investigamos. Acompáñanos en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. No faltes. La conspiración del ocultamiento extraterrestre es la teoría conspirativa que intenta explicar que la evidencia y realidad de los ovnis y su relación con los extraterrestres que se estaría suprimiendo, reteniendo o desacreditando lo que se sabe sobre los no identificados. A esto se le agrega la conspiración de los reptiloides que secretamente se dice dominan el mundo, además de otras más extrañas.
Mi última pregunta, Paco. ¿Quién mueve los hilos? ¿Es terrestre? Pues sí, porque está en la Tierra. Bueno, pero el origen. El origen, al final, podemos determinarlo, que no es un origen humano, nada más. Así te lo digo. Punto. ¿Qué vemos en la red cuando hablan de los reptiloides? Que hablan de cuestiones de ese tipo tan, para la gente, muy disparadas, y para otros, pues que hay cierta razón, ¿no? A ver, nada más te voy a dejar una pregunta, porque esto sería interesante platicarlo en otro programa. Pero a ti y al auditorio que nos está escuchando, les voy a dejar una pregunta. Pongan atención. ¿Por qué todas las culturas ancestrales, no hay una sola en la cual no hagan referencia al reptil, a la serpiente, al dragón, y lo deifiquen como deidad superior a nosotros, y a partir de eso encontrarlo como un ser indescifrable y, en el mejor de los casos, alguien que te engaña, por no decir que se alimenta de ti? Piénsenlo, analícenlo, investíguenlo, y esto puede dar pauta para otro programa. Paco, pues muchas gracias. Nos dejas pensando, nos dejas con tarea. La gente, yo creo que está muy metida en el internet. Eso, lamentablemente, en la actualidad copian y pegan sin tener razón de lo que están haciendo. Como tú dices, propagan los mitos, las mentiras, y ahí yo creo que se complica todo, ¿no? Y navegamos sin saber en dónde estamos, y yo creo que este programa, si lo escuchan y razonan, podrá ayudarlos. Y esperemos que, Paco, pues no sea el único programa y tengamos otros más de otros temas interesantes. Pues para mí siempre sabe, Roberto, que es un gusto platicar contigo, y bueno, nos conocemos desde tiempo y creo que hemos en un momento coincidido en varias cuestiones, sobre todo de pláticas sobre estos temas. Me encantará en algún otro momento poder compartir estos micrófonos con tu auditorio, y la verdad creo que nos mantendrá entretenidos, pero sobre todo, la verdad, nos hará libres. Soy Paco Vaca, agradezco muchísimo su atención. Estamos en comunicación, amigos, y estamos en Conexión Paranormal. Hasta dentro de muy poco. Gracias, Paco, pues es un placer y te agradezco tu tiempo. Gracias. Conexión Paranormal. Para ti que te gustan los sucesos inexplicables, tú que buscas información sobre otras realidades y que quieres saber más sobre duendes, fantasmas, exorcismos, seres extraños, brujas y sobre el fenómeno OVNI y sus enigmáticos ocupantes, acompáñanos a ver y escuchar información directa con evidencia actual sobre estos enigmas y muchos sucesos más que nos rodean. Con Conexión Paranormal te llevamos a conocer y profundizar más sobre estos misterios, el mundo de lo paranormal más cerca de ti. Te esperamos, no falta. Conexión Paranormal.